El jueves pasado estudiamos las claves, 4 claves para nosotros interpretar correctamente el mensaje a las 7 iglesias. De hecho, pusimos en práctica esas claves y comenzamos y estudiamos lo que son las 4 primeras iglesias que se encuentran en el capítulo 2 de Apocalipsis. Y hoy seguimos con el capítulo 3 de Apocalipsis y nos quedamos en la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. Esta iglesia tiene una gran particularidad. Recuerde que cada carta comienza con un destinatario, ¿correcto? Y lógicamente, además del destinatario, está el remitente, como todas las características de una correspondencia de índole personal. Las cartas, que eran muy comunes en los tiempos, uno podría decir en el siglo I, no solamente en el siglo I. No sé cuándo se acuerdan que no había internet, no sé cuántos conocieron lo que es el telegrama. ¿Alguien conoció el telegrama? Yo conocí el telegrama, había que ir al telégrafo y había que decir un mensaje corto y era con clave Morse que se transmitía. Pero las cartas siempre seguían utilizándose. Hoy en día prácticamente se usan las cartas, pero más es electrónicamente que físicamente. Sin embargo, toda comunicación oficial se requiere que la carta sea física. Y nosotros estamos hoy viendo estas cartas físicamente del mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Amén. Saludo a la iglesia de Sardis. El ángel de la iglesia de Sardis, lógicamente, la palabra Sardis significa, atentos, ¿qué significa la palabra Sardis? No, ¿qué significa la palabra Sardis? Aquí está. Sardis significa en el griego los escapados. Sardis, los escapados. Sardis estaba ubicada a unos 50 kilómetros al este de Esmirna. Llegó a ser capital del antiguo reino de Lidia y era una ciudad más poderosa del mundo y fue muy famosa por sus grandes riquezas. O sea, era una iglesia que estaba ubicada, bien ubicada en una ciudad muy importante que tenía grandes riquezas. La iglesia de Sardis no tuvo enemigos visibles, o sea, grandes perseguidores, que el imperio romano lo perseguía, que grupos judíos poderosos lo estaban persiguiendo. No tuvo enemigos visibles, sino, al igual que Pérgamo y Tiatira, los principales enemigos de la iglesia de Sardis eran la inmoralidad y el paganismo. Eran enemigos internos. Amén. Muchas veces nosotros tenemos enemigos visibles y es fácil combatirlo porque los identificamos. Pero ¿qué cuando se levantan de dentro de nosotros? ¿Qué cuando el enemigo que usted tiene se levantó en su misma familia? Fuerte, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? Así mismo pasa con Sardis. Lo que ocurre es que comienza a introducirse lentamente y si nosotros no tomamos carta en el asunto, cuando vamos a despertar, lamentablemente, el mal ha crecido demasiado. En Sardis, el enemigo comenzó a introducirse, hubo tolerancia de parte de la iglesia y ese enemigo, amén, que comenzó a crecer en lo interno de Sardis, llegó a hacerse muy poderoso y llegó a amenazar la iglesia. Cuando Cristo dirige estas cartas, la ciudad de Sardis ya estaba en decadencia y lamentablemente nunca más logró poder salir a su antigua gloria. En el saludo, Cristo lo saluda en el primer versículo de Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 de 2 formas. ¿Cómo lo saluda? Apocalipsis 3:1. El que tiene los 7 espíritus de Dios. El que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? ¿Plenitud de qué? Del espíritu. ¿Y qué me habla de eso? De unción, de autoridad espiritual, de poder espiritual.
espiritual, de autoridad espiritual. El que tiene los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. ¿Y qué más dice? Y las 7 estrellas, es decir, las 7 estrellas en su diestra. ¿De qué me habla eso? Recuérdese, Apocalipsis no es alegórico, no. No tenemos licencia para estar alegorizando o para estar creando nuestra imaginación un significado irreal. Apocalipsis es simbólico, y como es simbólico tenemos siempre que irnos al significado del signo conforme a la Biblia. ¿Qué son las 7 estrellas en la diestra de Cristo? ¿Recuerdan Apocalipsis capítulo 1, la visión que vio Juan en la isla de Patmos? ¿Correcto? Y aquel que estaba en medio de los 7 candeleros de oro tenía en su diestra 7 estrellas. Apocalipsis 1:20 me dice qué son los candeleros de oro. ¿Alguien lo recuerda? Sí. ¿Qué son? Candeleros de oro. ¿Qué significan los candeleros de oro? Apocalipsis 1:20. ¿Qué significan los 7 candeleros de oro? Las 7 iglesias. Amén. Los 7 candeleros de oro significan las 7 iglesias de Asia Menor. Y las 7 estrellas que tienen su diestra, los 7 ángeles de las 7 iglesias, o sea, los ancianos, los obispos o los pastores de esas iglesias. ¿Correcto? Entonces, cuando él dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿qué significa eso? En la derecha. ¿Pero qué significa eso? Cuando él te dice, el que tiene una espada aguda de 2 filos, o sea, tenemos que leerlo entre líneas, se llama injerencia. ¿Por qué te dice Cristo, el que tiene la espada aguda de 2 filos? ¿Por qué? Que si no obedece al arrepentimiento, él va a pelear contra ti con esa espada. Eso se llama buscando el significado, usando el método inferencial. ¿Por qué? Porque por algo te está diciendo. Cuando tú estás en tu casa y te dicen el nombre completo, Juana María, hay algo ahí. Hay algo ahí. ¿Usted quiere que saber cuál es? Porque antes solamente decía, usted miraba, ¿verdad? Pero ahora las cosas son cambian. Así que cuando tu mamá, tu papá te dice el nombre completo, usted dice, algo está pasando. Que me dijo el nombre completo. Entonces, cuando Cristo saluda, lea entre líneas. Se llama, haga una inferencia. Lea y busque el significado. Amén. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Significado, tradúcalo. Poder espiritual, autoridad espiritual, plenitud del Espíritu. Y las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué significa eso? 7 ángeles. Sí, pero ¿qué significa? Que tú tienes los 7 ángeles en tu diestra. ¿Qué significa? Dominio, autoridad sobre los pastores. Cuando dice la Biblia, ¿verdad? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, porque Cristo está por encima de todos los pastores, ¿sí o no? Amén. Y tiene autoridad por encima de todos los pastores, amén. ¿Correcto? Y los tiene en sus manos, o sea, me habla de su autoridad. Y por lo tanto, él dice, y el que tiene las 7 estrellas, autoridad sobre las iglesias. Siempre hemos visto que después del saludo de Cristo hay como un encomio. Y siempre le he dicho, cuando usted vaya a exhortar a alguien, comience con las cosas positivas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Ahora, parece que no encontró ninguno en Sardis, porque no hay encomio. Yo conozco tus obras. ¡Wow! Que has podido soportar las pruebas. Pues son fortalezas. Pero cuando encontramos a Sardis, no hay encomio. Parece que no encontró ninguna fortaleza en ella. Al contrario, comenzó directamente con la censura en el mismo versículo 1. Yo conozco tus obras. Pero en este caso parece que el tono era diferente.
Porque cuando son presenciales, cuando es escrito, uno como que no se conoce el tono. Pero cuando es físicamente, yo conozco tus obras, de que te hace así como el dedito, y que tiene un tono raro, ¿verdad? Y que, parece que no es bueno el mensaje. Yo conozco tus obras, y parece que no era bueno. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¡Wow! Le entró fuerte, ¿sabes? No la bajó. No le digo, yo sé que tú eres fuerte, yo sé que tú has soportado mucho, yo sé que tienes mucho tiempo en el Evangelio, yo sé que tú me aceptaste con mucho amor. Nada. Yo conozco tus obras, y por supuesto no eran buenas. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. No sé, en nuestros países los nombres de iglesia son muy bonitos. Usted va buscando los rótulos y encuentra Iglesia Cristiana, el gran poder de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Qué más? Iglesia Arca de Salvación. Iglesia Cristo vive. Iglesia Cristo poderoso. Iglesia Luz Divina. ¿Perdón? Rosa de Sarón. Bueno, todo el mundo le pone nombre bellísima a la iglesia. A veces iglesia misionera. ¿Verdad que sí? Pero el rótulo no hace a la iglesia. No, ¿verdad? Porque hay iglesias que tienen un rótulo buenísimo, bellísimo. Un rótulo de santidad, un rótulo de poder, un rótulo de obras grandes. Y sin embargo, no hay nada. No hay nadie adentro. Usted dice, esa iglesia me gusta, el nombre está bellísimo, me voy a congregar a la iglesia. Y comienza a visitar y se ve acá. Iglesias Hermanos Unidos. Digo, ¿y dónde está la unidad? ¿Dónde está la unidad? Se rompió el camino. Se rompió el camino. Iglesia Viva del Señor Jesucristo. Ahí estaba ella. Ahí estaba ella, tiene un rótulo ahí. Tienes nombre de que vives. Iglesia Hijo del Altísimo. Tienes nombre de que vive. Iglesia Nuevo Nacimiento en Cristo. Tiene nombre de que vives, desde que has nacido en Cristo. Sin embargo, cuando fui a ti, estaba muerta. Ay, aleluya. ¿Verdad? Está muerta. Entonces, eso fue lo único que le dijo. Parece que no quiso abundar más. No dice por qué estaba muerta. ¿Y por qué usted cree que estaba muerta? Por el pecado. Por todas las cosas que hacían ahí. Había pecado. Inmoralidades. Correcto, todo lo que habían permitido. Ahí está el llamado. En el llamado actual que comienza en el versículo 2, ¿cuál le dice? El Señor lanza 4 serias advertencias en contra de Sardes. ¿Cuáles son las advertencias? Número 1, ¿qué le dice? Número 1, que estaba muerta. Número 2, ¿qué le dice? Que tiene otras cosas que están por morir. Significa, el cuadro iba agravándose. No solamente estaba muerta, ahora tenía otra cosa que estaban por morir. Bueno, y el paciente está grave. Que no se ha hallado sus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué significan las obras? Su conducta, su fruto, su testimonio. Y casi siempre estamos hablando las normas de santidad, no le estaba practicando delante de Dios. ¿Correcto? Y 4, y que solo una minoría muy ínfima no habían manchado sus vestidos. Wow. Ni habían exactamente. Y andaban con Cristo con vestiduras blancas porque eran dignos. Ese fue un triste mensaje a la iglesia de Sardes. Y la iglesia de Sardes, usted la conocerá por este mensaje de Cristo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que viven y estás muerto. A veces nos pasa a muchos cristianos, ¿verdad? O lo voy a incluir, le pasa a muchos cristianos, ¿no? Que dicen que son creyentes, pero usted le pregunta si ha nacido nuevo y no sabe lo que es el nuevo nacimiento. ¿Correcto? ¿Alguna vez te llamaron y te pidieron que hicieras profesión de fe? Nunca. ¿Fuiste acaso bautizado con el Espíritu Santo? Ni sabía que existía el Espíritu Santo.
Están, ¿verdad? Como los creyentes de Éfeso, ¿verdad? Ni sabían. Entonces hay congregaciones que parecen más un club social que iglesia de Cristo. Porque para ser nosotros salvos hace falta un nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya y aquí todas son hechos nuevos. Y nos llama a andar en novedad de vida. Si no andamos en novedad de vida, entonces estamos muertos. Amén. Y la muerte espiritual es algo terrible. El llamado a Sardis tiene un carácter de urgencia. Wow. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Aleluya. Después predicaba el Evangelio. Conocía el Evangelio. Y tenía que acordarse de lo que le había sido predicado y lo que habían escuchado. Amén. ¿Y qué más? Acuérdate y guárdalo. Y arrepiéntete. Eran 3 cositas que tenían que hacer. Recuerda mucho Segunda de Crónicas 7:14. ¿Alguien recuerda ese texto? ¿Qué dice? Si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare. Amén. Buscaren mi rostro, oraren y se apartaren de sus pecados, entonces yo oiré desde los cielos, que dice va, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí le dice algo parecido. Acuérdate pues lo que tú has oído y has recibido en el principio. Guárdalo y arrepiéntete. Ese mensaje arrepiéntete se escuchaba mucho antes, hoy en día ya casi no se predica este mensaje, ¿verdad? Arrepiéntete. No se escucha. Tiene una drástica advertencia de juicio. Pues si no velas, vendré sobre ti. ¿Cómo? No. Mire qué dice, léalo. Vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es una advertencia de juicio. Si no te arrepientes, yo vendré sobre ti. Amén. Y es una advertencia de juicio. Sin embargo, hay promesas a los vencedores, ¿sí o no? Apocalipsis 3:5. ¿Cuáles son las promesas a los vencedores de Sardis? Será vestido de vestidura blanca. Número 1. El que venciere será vestido de vestidura blanca. ¿Y qué significa la vestidura blanca? Pureza, santidad, victoria, correcto, salvación. Será vestido de vestidura blanca. Recuérdense que los 144,000 sellados que está en el capítulo 7, amén, venían con palmas en la venían y otra gran multitud que venía de la gran tribulación con palmas en las manos, era señal de victoria. Amén, victoria sobre el pecado. Y la única forma de nosotros tener victoria sobre el pecado es a través del nuevo nacimiento y a través de la llenura del Espíritu Santo. Varón de Dios. He oído muchas veces muchos predicadores que dicen que la iglesia no estaba preparada para irse con el Señor. Y yo les digo, fue una mentira bien grande. La iglesia del Señor está preparada. Los que van con Jesucristo están preparados. Amén. El que se quedó, se quedó. Porque pide Sardis, por ejemplo, la iglesia de Sardis estaba en una situación crítica y el Señor le da una advertencia fuerte. Para que se salven. Correcto, para que se salve. Pero había una mínima cantidad en Sardis que eran fieles. Amén. Entonces, esos son los que se van. Si Cristo viene ahora, ¿quiénes se van? Los que están preparados. ¿Por qué? Porque Él viene como ladrón en la noche y no sabe nadie la hora en que vendrá. Asimismo, como le digo a Sardis, pero Sardis fue para juicio y no sabes a qué hora vendré a ti. En este caso no era una que vendré a ti para buena cosa. Amén. Porque ahí siempre cuando dice la palabra, como ladrón de la noche, es que vendrá el arrebatamiento de la iglesia a la hora que uno sabe. Pero aquí es para juicio. Recuérdese que dice Juan, el ladrón viene para qué? Matar, hurtar y destruir. Y cuando dice Cristo, si no te arrepientes, vendré a ti
como ladrón en la noche. O sea que voy a hacer destrozo. Va a ser juicio fuerte sobre ti. Y es una advertencia de juicio que le está dando a la iglesia de Sardes. Ahora, promesa a los vencedores. Número 1, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Número 2, aleluya. ¿Por qué será el peligro que tenía la iglesia de Sardes? Nadie sabía quiénes eran ni salvo o no. Correcto, porque muchas veces estamos involucrados en una religiosidad y no estamos seguros de la salvación. Al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Los demás. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Entonces, si Cristo viene ahora y alguno no está preparado, ¿qué pasará con su nombre? Se borró del libro de la vida. Va a tener que ganarlo de nuevo. Va a tener que ganarlo de nuevo. Va a tener que confesar su nombre. Va a querer, exactamente. Confesar su nombre otra vez. Entonces, alguien me dijo, wow, me gusta tu carro. Digo, si tú quieres, yo hago un testamento. Por si acaso me voy en el rapto, te lo dejo a ti. me miró más, no, así no. Digo yo, bueno, esa es la única condición, ¿verdad? Hasta la casa te dejo. Porque por lo menos te sirva para algo. Yo creo que en esa condición no quiero que nadie ponga su testamento. Amén. Yo quiero irme con Cristo y estoy luchando hasta ahora para irme con Cristo en su venida. Amén. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aleluya. Es una promesa linda, ¿verdad? Porque Cristo dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo también me confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y así le dice al de Sardis, una iglesia que estaba muerta, una iglesia que necesitaba volver a tener vida nuevamente. El que me confesare, amén, no borraré su nombre del libro de la vida, y yo lo confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Advertencia final, siempre que me con la advertencia final. El que tiene oído para oír, que oiga. Qué lindo, ¿verdad? Esto dice el Espíritu a las iglesias. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. O sea, ¿Apocalipsis me habla del Espíritu Santo? Sí, porque me habla de los 7 espíritus que están del trono de Dios. Y en cada mensaje de las 7 iglesias siempre tiene esa advertencia. Dice, esto dice el Espíritu. ¿Quién lo dice? El Espíritu a las iglesias, en plural, no es singular. O sea, no solamente a Sardis. Si alguna congregación está pasando lo de Sardis, que tiene nombre de que vive y está muerta, el mensaje también es para ella. Si algún creyente le está pasando lo mismo que a Sardis, que tiene nombre de que vive y está muerto, entonces tiene que escuchar el mensaje de Sardis. Amén. Y este es el mensaje. Filadelfia. Wow, un nombre lindo. ¿Qué significa Filadelfia? Filo, amor. Amor fraternal. Delfos, hermano. Delfos, hermano. Filos, amor. Filadelfia, por tanto, significa Amor fraternal. Amor fraternal o amor de hermanos. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 hasta el 13. Amén. Saludo al ángel que está en la iglesia de Filadelfia. Amor fraternal. Filadelfia fue fundada por Apolo II Filadelfos, aproximadamente en el año 159 antes de Cristo. De las 7 iglesias, era la más joven, localizada ¿a qué distancia? A 45 kilómetros de Sardis, o sea que estaban cerca. La otra estaba a 30 kilómetros, esta a 45 kilómetros de Sardis, correcto. Era un centro de enorme influencia para la cultura helénica, es decir, para los griegos y romanos. ¿Qué más nos dice? Al parecer fue fundada con ese propósito en la línea fronteriza para proteger
precisamente al Imperio Romano. Contexto histórico. ¿Cuál era el ambiente en Filadelfia? ¿Era bueno? No bueno para los cristianos. ¿Por qué no era bueno? Filadelfia fue un centro importante de culto al emperador. ¿Qué significaba eso? Idolatría. El culto al emperador es que todo aquel que es comerciante, que tenga alguna patente o alguna licencia para pescar, por ejemplo, o hacer cualquier actividad, tenía que anualmente ir al templo del emperador y presentar una ofrenda, y eso se entendía como patriotismo, un civismo que si tú estabas por parte del imperio, tienes que presentar tu respeto al emperador como una forma de patriotismo. Entonces, el culto al emperador era un culto idolátrico y por eso traía muchos problemas. Además, esta ciudad era florecía una comunidad judía. Y eso es bueno, ¿verdad? Pero esta comunidad judía, ¿cómo se portaba con los cristianos? Hostilmente se comportaba con los cristianos. ¿Correcto? ¿Qué más nos dice? También confrontaba el paganismo, pues residía el culto ¿a quién? ¿A quién? Baco. El culto al dios Baco. Dios Baco, ¿qué era el dios Baco? El dios del vino. Porque en sus fértiles laderas proliferaban grandes viñedos. De aquí que cuando se habla de bacanales es como una fiesta donde hay mucho vino, que se le rinde honor al dios de vino, que es el dios Baco. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles eran los enemigos visibles de Filadelfia? Número 1, el culto al emperador. Número 2, una fuerte comunidad judía que era hostil a los creyentes. Y número 3, el paganismo, porque proliferaban muchos viñedos y se rendía culto ¿a qué Dios? Al Dios del vino, al Dios de vino, correctamente. Ahora bien, comencemos lo que dice las Escrituras. Versículo 7. ¿Cuál es el saludo de Cristo? ¿Cómo Cristo se identifica? ¿Cuáles son las credenciales que Cristo le presenta a Filadelfia? El verdadero. El verdadero. Aleluya. ¿Qué significa eso? Pero ahí dice el verdadero primero. Esto dice el santo. El santo. Ahora sí. El santo. ¿Qué significa el santo? Aleluya. No hay mancha, no tiene pecado. Santo. Separado. En sentido absoluto. ¿Qué es santo? Sin relación con Ágios en griego. ¿Qué es santo? ¿Qué es santidad? Separado. Separado, consagrado. ¿Qué es santo? Correcto, el puro. Correcto, que no tiene pecado. El limpio. El santo. El verdadero. ¿Qué significa verdadero? Que no hay mentira, que no miente. Correcto. El que tiene la llave de David. ¿Y qué llave es esta? La que cierra y nadie puede. Aleluya. Una llave que tú abres y nadie puede cerrar. Ninguno puede cerrarla, correcto. El que tiene la llave de David, eso es la autoridad. ¿Y por qué la llave de David? Cuando quieren reconocer a una persona, siempre el alcalde, el síndico, simbólicamente le dan la llave de la ciudad. ¿Correcto? Cristo está diciendo, el que tiene la llave de David. ¿Qué promesa Dios le dio a David? Que su reino sería perpetuo y que no faltaría en su trono uno de su descendencia que se sentara en él. ¿En qué persona se cumple esa promesa? En el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, dice Cristo en este momento, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Aleluya. Yo estoy como la mujer del pozo de Jacob, que le dijeron, dame de esa agua.
El agua que yo tengo, si yo te la doy, tú nunca tendrás sed. Ella se abre los ojos y dame de esa agua, Señor. Digo, Señor, dame la llave de David. ¿Cuánto quiere la llave de David? Bueno, lamentablemente el único que la tiene es Cristo. ¡Aleluya! Ahora, yo quiero que con esa llave Él me abra la puerta. Amén. Amén. Y cuando Él abre la puerta, esas puertas van a permanecer siempre abiertas. Puerta de bendición. Amén. Puerta de poder, puerta de unción. Que el Señor nos abra siempre esa puerta. Amén. Ninguno puede cerrar. Y comienza con los encomios. Ese fue el saludo de Cristo. Ahora vienen los encomios. ¿Qué le dice a Filadelfia? Yo conozco tus obras. Correcto. Por eso he puesto delante de ti. Estamos en el versículo 8. ¿Qué me pone el versículo 8? Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, pero ahora sí eran buenas, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Por eso he puesto delante de ti Oiga. una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tiene poca Comience fuerza. por el versículo 7, para tomar la idea completa. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Amén. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aleluya, esa puerta es segura. Yo conozco tus Yo obras. conozco tus obras. Por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, Amén. la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén, ahí está. Porque aunque tiene poca fuerza, o sea, tenía mucha fuerza. No, era una iglesia pequeña. Era una iglesia que no tenía muchos recursos. No tenía mucha influencia en la comunidad. Amén. Yo conozco, porque aunque tiene poca fuerza y tenía una comunidad judía demasiado grande, que era hostil a ella, y por lo tanto no era una iglesia muy numerosa, que aunque tiene pocas fuerzas, era pequeña. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A pesar de los ataques de Roma, a pesar de los ataques de esos que se dicen ser judíos, y a pesar de que no tienes mucha fuerza, sin embargo, no has negado mi nombre. Y por eso yo he puesto delante de ti una puerta. Amén. Que nace una puerta abierta. ¿Qué dice? Sí. Abierta. Amén. Reconocimiento. El Señor declara 3 reconocimientos especiales que dará a la iglesia de Filadelfia. Primer reconocimiento. Pongo delante de ti una puerta abierta. Esa puerta, ¿con qué la abrió? Con la llave de David. Con la llave de David. Amén. Con esa autoridad. Amén. Entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Es el versículo 9. ¿Alguien puede leer el versículo 9? Sino que miente. Versículo 9, Apocalipsis 3:9. De la sinagoga de Satanás. Entrego de la sinagoga de Satanás. Aleluya, oiga eso. Amén. Óigase, parece esto que se dicen ser judíos y no lo son. Yo haré que vayan ante ti y se postren de rodillas ante ti. Oigas, y reconozcan que yo te he amado. La pregunta es, ¿acaso será este un reconocimiento de Israel de la iglesia? Israel finalmente tendrá que reconocer la iglesia de Cristo. Pregunto, ¿actualmente reconoce Israel a Jesucristo? No. No. ¿Reconoce Israel a la iglesia de Cristo? No, todavía no. Hay mucho. Pero tendrá que reconocerla, ¿sí o no? Sí, ahí lo dice. Eso que se llaman ser judíos, porque no estamos en la dispensación de la ley, sino de la gracia, y por lo tanto el pueblo de Dios es la iglesia, la que ha sido lavada con la sangre de Cristo, y para ser salvo hay que confesar el nombre de Cristo. Amén.
porque te he dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en tu nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que dice también en Hechos de los Apóstoles, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y lamentablemente puede ser la persona más simpática, más agradable, más santo, porque mira, hay hindú que son tan puros que viven en el lodo, y para tener más pureza ellos toman agujas y comienzan a pasarse la piel con agujas. Y cuando tú lo ves, parecen puercoespines de tantas agujas que tienen el cuerpo, produciéndose dolor, mortificando la carne, porque entienden que hay que mortificar la carne. Y lamentablemente, el único camino de salvación es Jesucristo. Amén. Y esto tenemos que reconocerlo. Entonces, aparentemente, Dios tiene un plan con Israel. La iglesia no pasará por la gran tribulación, pero Israel sí tiene parte de la gran tribulación. Y en ese tiempo, cuando se cumpla la semana 70 de Daniel, que dice el apóstol Pablo que al final todo Israel será salvo. Es decir, aquellos que son verdaderamente descendientes de Abraham, porque no es de boca. Descendiente de Abraham es aquel que cree en la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál fue? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y para ser descendiente de Abraham tienen que reconocer a Cristo, porque a través de él es que se puede heredar el reino de los cielos. Amén. Y por lo tanto, gloria al nombre del Señor. Me alegra mucho que hay un texto de la Biblia que me afirma que Israel tendrá que reconocer la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Y como muchas veces se dice el Papa, no sé cuántos recuerdan, que se llama mea culpa. O mea culpa. Mea culpa es reconocer los pecados que hizo en el pasado y pedir públicamente perdón. Amén. Eso lo dice la Iglesia Católica. Así que se espera que Israel haga lo mismo, mea culpa, y reconozca a la iglesia de Cristo, aquella que fue comprada, aquella que fue lavada con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y eso lo hará en la gran tribulación. Pero hay otra promesita más. Apocalipsis 3, ¿qué número es? 11. Siga leyendo. 10, 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál fue la promesa? Yo también te guardaré la palabra de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para juzgar a los que moran sobre la tierra. Óigase. O sea, hay tres promesas grandiosas que le da Filadelfia. Número 1, pondré delante de ti una puerta abierta. Número 2, haré que eso que se llaman ser judíos y no lo son, venga ante ti de rodillas. Número 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de qué cosa. Muchos predicadores andan predicando que la iglesia pasará por la gran tribulación. La verdad es que si comienzo a poner en una lista todos los versos de la Biblia que me dicen que no pasará por la gran tribulación, son bastante abundantes. No sé, no me explico de dónde están sacando la idea de que la iglesia pasará por la gran tribulación. Ellos según se están pasando, los antiguos, los que caminaron con Jesucristo, dice que ellos murieron como héroes, entonces también dicen que el pueblo de Dios también van a pasar lo mismo. Y lo que pasa es que ya la iglesia pasó eso. Siglo 1, 2 y 3, la iglesia pasó por grandes tribulaciones y grandes persecuciones. Y actualmente, hoy en día, muchos creyentes están pasando por tribulaciones. ¿Por qué? En los países donde el evangelio es prohibido y es perseguido. Y tenemos que orar por esos países donde no se permite predicar el evangelio y donde se persigue y aún se martiriza o se le da pena de muerte a los creyentes
que confiesan el nombre de Cristo. Amén. O sea, no hay, yo sé que tal vez sea una confusión, porque anteriormente se creía, pero hay demasiadas evidencias en las Escrituras de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Dice, si siendo enemigos, Cristo murió por nosotros, ¿cuándo más ahora, si ya somos reconciliados, nos librará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero? O sea, eso lo dijo Pablo en Romanos. Si siendo enemigo murió por nosotros, más ahora, ¿verdad? ¿Cuánto más nos va a librar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero? ¿Y a qué se refiere? A la gran tribulación. Apocalipsis 3:10, ¿qué dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y es una promesa para usted y para mí. Por eso dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural. Es para usted y para mí. Si guarda las palabras de Cristo, de su paciencia, Él también promete guardarnos de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y eso lo llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Estas son las tres bellas promesas que le hace a la iglesia de Filadelfia. Censuras. Ninguna. Wow. No tiene censura. Aleluya. Amén. Así que en Sardis no hay encomio. ¿Qué es un encomio? Fortaleza, alabanza, reconocimiento. En Sardis no hay encomio. En Filadelfia no hay censura. Aleluya. Yo creo que si estuviera todavía la iglesia de Filadelfia, yo lo siento, pastor Stephanie, pero si Filadelfia estuviera abierta con pieza, yo fuera para Filadelfia. Aleluya. Para que se me pegue algo bueno de ahí, ¿verdad que sí? Pero que va, mire, es tan tal que yo creo que estuviera vacía. Porque mientras más santo uno camina, menos creyentes vienen a tu iglesia. Pero si yo comienzo a prometer villas y castillos, hoteles, dinero, comienzo a decretar, se llena la casa, ¿verdad que sí? Pero no vamos a ver. Censura no tiene. Llamado a actuar sí tiene. Es triple. Versículo 11, ¿correcto? He aquí. Aleluya. Filadelfia, una iglesia que espera a Cristo. Filadelfia, una iglesia que se ve en el rapto, en el arrebatamiento. Por eso le dice, he aquí, yo vengo pronto. Aleluya. Es un recordatorio a todos nosotros. Siempre lo ha dicho. Y como dice Apocalipsis, capítulo 22, y el Espíritu dice, ven. Y la iglesia dice, sí, ven, Señor Jesús. Amén. Aquí hay un chiste por ahí. Y es que los casados siempre están, ven, Señor Jesús. Y los solteros con la mano así. Espérate. Que no saben, lo hacen. Amén. Lo hacen porque, amén. Yo no me arrepiento, hermano. La verdad es que es un chiste, pero la verdad es que el matrimonio es una bendición de parte de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Es una gran bendición de parte de Dios. A veces piensan las cosas malas. Yo le digo a mis hijos, bueno, si yo tuviese la oportunidad de casarme otra vez, me casaría con él. Me miran así. Yo sí. Porque no me ha ido mal. No sea ella, ¿verdad? Y yo me pongo a inventar y no sé qué me puede pasar. Mejor no cambio. Amén. ¿Qué usted cree? ¿Cambiaría usted, varón? ¿Cambiaría usted? Mire, amén. No cambie. Amén. No cambie. Y en todo matrimonio pueden suceder cositas. Y no dice, no, porque Dios no me casó. Mire, Dios casa. Amén. Y Dios te elige. ¿Pareja sí o no? Sí. Adán le hizo a la mujer perfecta. Era hecha especialmente para él. Y sin embargo, ¿significaba eso que no tendría problema? Yo no quisiera tener el matrimonio de Adán. No, ¿qué pasó con Adán? Eva pecó y lo engañó a él y él comió. Ahí ya está el primero. Segundo, tienen hijos. Y un hijo se levanta y mata a otro. Se fue un revolú. Fueron expulsados del paraíso. Amén. Lo botaron del paraíso también. Óigase eso. Ese matrimonio, usted diría, bueno, pero no era de Dios. ¿Qué usted cree? ¿Era de Dios el matrimonio de la vida?
hasta lo casó el Señor, se la llevó a él. Mira. Y Adán dijo cuando la vio, ¿qué dijo Adán? ¡Wow! Hueso de mis huesos. Por tanto, dijo Adán, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Porque cuando estaba solo, dice que vio Dios que no era bueno que el hombre esté solo, porque el pobre estaba con la cabeza para abajo. Triste, ¿verdad que sí? Amén. Y le haré una ayuda idónea, le hizo una ayuda idónea, perfecta. En todo los matrimonios hay problema. El asunto es que usted tiene que saber lidiar con las dificultades de su matrimonio. Tal vez ya no puso eso para el pastor, ¿verdad? ¿Cómo lidiar con las dificultades matrimoniales? Hay que decir 3 verdades. Aprenda a decir 3 verdades. Hay que discutir. Aprenda a discutir. Aprenda a diferir sus criterios dentro de la armonía del matrimonio. Amén. Porque lógicamente hay diferencias, pero hay que seguir adelante. Amén. Amén. Promesa ahí. He aquí yo vengo pronto, iglesia. Retén lo que tienes, que dicen que no es nada, pero creo que es mucho lo que tú tienes. Amén. Muchas veces menosprecian lo que tenemos. Nunca menosprecies lo que Dios te ha dado. Otros te están envidiando. Tal vez eres pobre, tal vez no tienes dinero, riquezas. Amén. Pero envidian la gracia que hay en ti. Amén. Amén. Tiene todo y tiene a Dios. Tiene a Dios. Amén. Y eso no lo compra nadie. No lo compra nadie. Retén lo que tiene para que nadie quite tu corona. Tu corona. Hay cosas que amenazan quitar nuestra corona. ¿Sí o no? ¿Qué amenaza quitar nuestra corona? Dígame a quién. Cuando nos desviamos. ¿Cuál? Desaliento. Desaliento. ¿Qué más? Pecado. Soberbia. Bueno, el pecado usted dice, pero la soberbia. La soberbia es envidia. Celos. El chisme. Hay como el cuento del hermanito, ¿verdad? Ay, la hermana preciosa, ungida por Espíritu Santo. Nada más tiene una sola cosa. ¿Qué? La lengua. Ya la preciosa. Amén. El chisme, la lengua. Amén. Amén. Hay cosas que amenazan quitar nuestra corona. Amén. Celos, envidia, ira, Contienda. enojo, contienda. Todo esto está entre los frutos de la carne. Amargura. Sabemos que Satanás, el mundo, siempre trata de quitar nuestra corona. Sabemos que el pecado, pero hay cosas que están dentro de nosotros que decimos muchas veces que no es nada, pero es peligrosa. Porque fíjense el mensaje de Éfeso. Parecía que no era nada. Solamente como que perdiste el primer amor. Y es grande, es mucho delante. Amén. Promesa a los vencedores de Filadelfia. El que venciere, versículo 12. ¿Cuál es la promesa? Alguien me lo lea. Yo lo haré cualquiera en el templo de Dios. ¿Yo lo haré qué? Lo haré columna. Lo haré columna. Aleluya. Lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué más dice? Y nunca más saldrá de allí. O sea, ¿de qué me está hablando? De comunión, de seguridad de salvación. Es como dice la Biblia, cuando vino la Nueva Jerusalén tenía 12 puertas. ¿Y cuál es el nombre de las 12 puertas? Con el nombre de los 12 apóstoles. De los 12 apóstoles. Tenía una base, un fundamento con 12 fundamentos. Y en cada fundamento tenía el nombre de los 12 apóstoles. O sea, el nombre de ellos está ahí en la Nueva Jerusalén. Y ahora te dice, a los que vencieren, a la iglesia que está esperando a Cristo, a la iglesia del arrebatamiento, a la iglesia de las grandes misiones mundiales, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más. Aleluya, jamás. Nadie, como dijo Cristo, nadie podrá arrebatarlo de mis manos. Amén, nadie podrá arrebatarlo. Promete comunión. Advertencia final, termina siempre con una advertencia. El que tenga oído para oír, o sea, no te hagas el sordo.
que a veces uno, como cuando niño, se hace sordo, porque mamá o papá te mandaba a hacer algo y tú como que no oías. Hasta que venía mamá con un cucharón y te daba ¡pum! O con un palo. Hazte el sordo otra vez. Entonces ya tú te acostumbrabas a no hacerte el sordo cuando habla mamá o papá. A los padres que toman niños, ¿sabes? Porque el niño se hace el sordo porque quiere seguir al televisor, quiere seguir jugando. Pero cuando usted da como un changletazo, como que se le destapan los oídos. Amén. No que no te está huyendo, no para que te limpien los oídos por si acaso. A ver, ahí está. Ese fue el mensaje a Filadelfia. Filadelfia es la iglesia que tenía poca fuerza, pero fiel, no desmayaba. Representa el período de las grandes misiones mundiales de la iglesia misionera que transcurre en 1648 hasta 1991. Óigase, la iglesia de Filadelfia era al parecer pequeña, tanto en número como en influencia. A pesar de ello, Cristo le anuncia que ha puesto delante de ella una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esta puerta es la oportunidad de predicar el evangelio de las misiones. Esta puerta es libertad de la iglesia de Jesucristo. Esta puerta representa una amplia entrada a la ciudad celestial. Esa es una oportunidad linda. Esa puerta, quiera Dios que la abra, una oportunidad para nosotros predicar el evangelio y llevar a cabo la gran comisión. Amén. Oremos al Señor siempre para que en este país esa puerta permanezca abierta y que se pueda predicar la palabra del Señor. Decimos esto porque se han levantado algunos enemigos de la iglesia. Ahí está la reciente ley antisemitismo aprobada que pretende declarar antisemita el Nuevo Testamento o quitar por lo menos aquellas expresiones o aquellas declaraciones que involucren a los judíos en la muerte de Cristo. Esas son amenazas contra la iglesia, ¿correcto? Y anteriormente un candidato presidencial amenazó a la iglesia que si ganaba pondría a la iglesia en cintura y que sería tratada la iglesia como cualquier otra institución. Prácticamente lo estaba advirtiendo que no iba a tener consideración contra la iglesia. Esperemos en el Señor que cualquier persona que venga como presidente de Estados Unidos en estas próximas elecciones que tenemos en el mes de noviembre, amén, sea una persona, amén, ecuánime con la iglesia y que Dios mantenga la puerta abierta para predicar la palabra del Señor. Amén. Hoy en día está abierta y a veces no lo usamos. Amén. Amén. ¿Qué impide que tú prediques el evangelio? Nada. ¿Por qué no lo hacemos? Estamos muy ocupados, estamos involucrados en nuestros negocios, en nuestros asuntos y nos olvidamos de ello. Amén, pero no es así. Mensaje a la iglesia de Laodicea. Esta es la iglesia número 7. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. Amén. La primera parte, saludo al ángel de la iglesia de Laodicea. ¿Qué significa el nombre de Laodicea? Derecho del pueblo. Lao, ley. Amén. Ley. Lao, ley. Y dique, derecho. Derecho del pueblo. Derecho del pueblo. Oiga, se negocia. Laodicea, importante ciudad de Frigia, en Asia Menor, situada en el valle del río Lico, a 10 kilómetros de Hierápolis y 17 kilómetros de Colosas. O sea, se estaba cerca de Colosas. ¿Recuerdan la carta a Colosenses? Amén. La Odisea estaba a 10 kilómetros de Colosas. Amén. Donde Pablo también levantó una iglesia. Ahí está. Era una base militar que para proteger la frontera, y esta base militar creció y se convirtió en una ciudad imponente. El gran desafío de esta iglesia, aparentemente, no tenía tampoco enemigos visibles. ¿Cuáles son los enemigos visibles de la iglesia en ese tiempo, en el siglo I? Las grandes persecuciones imperiales, la comunidad judía
que era hostil al evangelio, correcto, o que se había levantado, tal vez algún falso profeta o alguna profetisa se había levantado y estaba atacando la iglesia o minando la iglesia. No había enemigos visibles. ¿Y qué pedía? Su tibieza e indiferencia espiritual, amén, a causa de la prosperidad que tenía la iglesia, esto lo estaba afectando. A veces es una iglesia próspera, correcta, pero muchas veces hay que tener cuidado con lo que uno pide. ¿Sabe usted eso? Usted pide, Señor, prospera, que Dios te prospere, y después te olvidas de él. Mi hermanito en Santo Domingo estaba orando al Señor por una bicicleta. Y Dios le dio su bicicleta. Pero le dijeron, ten cuidado con lo que usted la bicicleta, ¿qué hace? Dejó su bicicleta al frente de la iglesia. Y mirando para atrás, no se concentraba en el culto por estar mirando la bicicleta. Chequeando la iglesia. Se perdía la comunión, el culto entero se lo perdía, mirando la bicicleta. Y en alguien, no sé la expresión tigre, no un león, sino un tigre, un ladrón, ¿verdad? Pasó un tigre, rompió la cadena, se llevó la bicicleta y el varón salió corriendo por la puerta con un machete detrás del hombre. Y va a perder la salvación por la bicicleta. Va a perder los vidas, va a perder la salvación por la bicicleta. Conoció a un evangelista humilde, con una unción poderosa del Espíritu Santo, tremendo. Le pedía al Señor que le diera prosperidad, que iba con una camioneta, equipo para predicar, que iba a predicar por los campos de Santo Domingo, por esto. Perfecto. Y Dios dijo, te voy a escuchar, te voy a bendecir. Lo bendijo el Señor. No le dio poco, le dio mucho. Lo hizo millonario. Pero tampoco tuvo dinero, se olvidó de la iglesia. Ya la iglesia no era para él. Comenzó a enfriarse, a alejarse poco a poco de la iglesia, hasta que salió completamente de la iglesia. Hasta el día de hoy no está en la iglesia. Conoce el evangelio, fue un predicador, fue un ministro joven, como a los 27 años, y era ministro ordenado. Y escribió un libro cristiano. Pero a pesar de todo eso, los grandes logros que tuvo, lamentablemente, las riquezas, amén, hicieron que se enfriara. Y ahí tenemos la iglesia en la Odisea. El saludo de Cristo, ¿cuál fue? Versículo 14. El amén, el testigo. El amén. ¿Qué más? El testigo fiel. El testigo fiel. Y verdadero. Y verdadero. El principio de la creación. El principio de la creación de Dios. Dice, aleluya, hay que leerlo. El amén. ¿Qué significa amén? Así sea, así sea. ¿Y qué significa yo soy el amén? Dando la seguridad. Soy el que soy. Amén. El amén. O sea, lo que es cierto, lo que es verdadero. El fiel y verdadero, el que nunca falla. ¿Correcto? El que nunca falla. El principio de la creación de Dios. Ahí explíquelo. Porque hay unos que malinterpretan eso. Igual que Colosenses 1:16. Léame Colosenses 1:16. ¿Alguien lo puede encontrar? Que hay una religión, los arrianos, esa herejía, no nació ahora, sino que viene de un presbítero de Alejandría llamado Agios, y Agios, queriendo defender que no habían tres dioses sino uno, para justificar esa verdad, él dijo que Cristo era un ser creado, y que Cristo es inferior al Padre, y que Cristo no es Dios. Y por lo tanto, no existe Espíritu Santo y solamente existe el Padre. Así él justificó la unicidad de Dios. O sea, solamente hay un Dios verdadero. Creemos que hay un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Agrio defendió la hipótesis contraria y lamentablemente enseñó que Cristo era un ser creado. Algunas religiones o sectas hoy en día también siguen la corriente de Agrio. No creen prácticamente ni en Cristo, ni en el Espíritu Santo, o lo tienen en una categoría muy inferior. Y afirman que la Biblia enseña que Cristo es un ser creado. Texto que presentan, ¿cuál es? Ahí está. Colosenses 1:16, ¿qué me dice? Porque en él fueron creadas todas las cosas. Verso 15, perdón. Él es la imagen del Dios Él
es la imagen del Dios invisible? El primogénito de toda la creación. ¿Qué significa para usted el primogénito de toda la creación? Ellos dicen que el primero es el creado. Pero en este caso me está hablando de los derechos de primogenitura. El que Jacob, ¿quién fue? Esaú vendió su primogenitura por un plato de lenteja y perdió ese derecho. Cristo tiene ese derecho. Correcto, que tiene derecho sobre toda la creación y por lo tanto tiene autoridad sobre toda la creación y él puede ejercer esa autoridad. El primogénito de toda la creación. Siga leyendo, para que no se confunda. Cuando hay una palabra, una oración que no se logra interpretar, lea el texto completo, lea el contexto para que busque el significado. Verso 15 otra vez. Él es la imagen del Dios invisible. Oiga, sentido, Él es la imagen del Dios invisible. Eso significa que si Dios es eterno, el Hijo es eterno. Si Dios es poderoso, el Hijo es todopoderoso. Si Dios es inmortal, el Hijo es inmortal, ¿correcto? Si Dios es santo, el Hijo es santo. Eso significa, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas, así es que va a ir. Óigase, ahí dice, ¿por qué es el primogénito? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él y para Él. Y por medio de Él. Y sin Él, Juan 1:3, nada de lo que existe ha sido creado. ¿Está claro o no está claro? Amén, eso está claro. Ahora, Apocalipsis capítulo 3, verso 14 me dice el principio de la creación de Dios. ¿Por qué el principio? Porque Él estaba ahí en la creación de Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y era Dios. O sea, por eso es que dice el principio de la creación de Dios. ¿Quién escribió el Evangelio según San Juan? El apóstol Juan. ¿Y quién escribió el Apocalipsis? El apóstol Juan. ¿Y se va a contradecir Juan? No. En Juan 1:1 me dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él, nada de lo que es hecho ha sido hecho. Juan 1:1. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:3. ¿Correcto? Ahora te dice en Apocalipsis 3:14, el principio de la creación de Dios, su autoridad como creador. ¿Correcto? Ahí está. Encomios a la Odisea. Yo conozco tus obras. Sí, perfecto. Que ni eres frío. Entonces no hay encomio. Yo conozco tus obras, ahí parece que es negativo. Yo conozco tus obras, no hay encomio. Ya hay dos iglesias que no hay encomio. ¿Cuál fue la otra que no tenía encomio? Sardis no tenía encomio. O sea que fíjese que mientras más tiempo pasa, parece como que hay menos encomio para la iglesia. Sardis no tenía. Ahora Filadelfia tampoco tiene encomio. Comienza de inmediato con una censura. Yo conozco tus obras. Siga leyendo, hermano. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío. Que eres tibio, ni eres frío ni caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Aleluya! Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Yo conozco tus obras. Un cuadro bastante grave está presentando en contra de la iglesia de la Odisea. Muy grave. Primero, ¿de qué se le acusa? Tibieza espiritual. Yo conozco tus obras, que ni de frío ni caliente. Pero yo creo que eso no es malo, ¿verdad? ¿O sí? Porque no es impío, está en la iglesia, viene, canta coro, me voy en gloria, pero no está
está muy evangélico, tiene como un pie aquí y un pie allá. Está negra y está blanca. Ni está negro ni está blanco. Tiene problema de identidad. Tiene como problema de identidad, ¿verdad que sí? Porque siempre tiene, eso no es nada. Correcto. Amigos con beneficios, eso no es nada. No creen en el matrimonio, eso no es nada. Amor libre, eso no es nada. Lo importante es que Dios mire los corazones. No mira lo de afuera. No mira de afuera. No mira lo de afuera. Yo invité, como estaba en New Jersey, invité a una cuñada que vaya conmigo a la iglesia. Y me acompañó por la iglesia y me dijo, ay, cuñado, yo no vuelvo más a esta iglesia. Y yo, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿No viste la que nos recibió? ¿Quién era que nos recibió a la entrada? Y yo, es una de las infieles. Y yo, pero estaba desnuda, ¿cómo así? Yo miro para atrás, ¿es verdad? Y que tenía la mitad del pecho afuera, y tenía una blusita que levantaba, se veía un poquito el ombligo, y yo, la falita media corta, y yo, mire, yo no me fijé en eso. Pero a veces la visita se fija más que uno, ¿verdad? Tiene un hombre que vive y está muerto. Entonces, como me dijo esto, comencé a fijarme en eso, y comencé a mirar yo, pero mira, todos están igual, con la mitad afuera. Y digo, ¿qué cosa, verdad? ¿Qué cosa? Después fui a un congreso y comenzar con los panderos, esos panderos con flequitos, y comenzar con los panderos con flequitos, y a moverse, y yo con pantaloncitos blancos y esta cosa, y enseñaba barriga, y yo, bueno, esto está poniendo difícil. Eso está. Esa es la actividad espiritual. ¿Es diferente a perder el primer amor? Sí es diferente. Porque esto era el recto. Éfeso era una iglesia que había perdido el primer amor, mantenía su doctrina, mantenía su conducta, mantenía su fidelidad, mantenía su servicio, pero ya había caído en dejadez. Ya todo lo hacía de forma rutinaria. Es como el marido o la esposa que tienen 40 años casados y ya esto es rutinario. Como que no hay pasión. Digo, yo digo 30, 40, no llega tanto, 10. Hay que esperar 40 años, no, 10, 5, a veces los 5 ya están en la rutina. Se levanta, cocina, guarda cosas y ya, no cocina con amor, ya, porque cuando estaba recién casado cocinaba con un amor. Y era, ay, mi amor, ¿cómo te decían a ti? ¿Cómo te decían usted? Amorcito. Hay palabritas, mi negra. ¿Qué otra palabra? Mi vida. Siempre palabritas, ¿verdad? Lee, pero ya no hay ninguna. Ahora, oye tú. ¿Verdad? Como a mí. Yo no sé para qué. No. A ver. Oye, Pelón. Hay que tener cuidado. Encomio no tiene. Censura. Yo conozco tus obras. Acusaciones. Primera acusación, eres tibio. Por cuanto de tibieza espiritual. Tibieza espiritual es mundanalidad. Amén. Tibieza espiritual es peligroso. Es incredulidad. El que está tibio no cree. Es incredulidad, es duda. Amén, es duda. Es apariencia, es hipocresía, tibieza espiritual. Amén. Los tibios espirituales no soportan las pruebas. Los tibios espirituales, oiga, aún su asistencia a la iglesia es duda. A veces dicen que son cometas, ¿verdad? Que aparecen de vez en cuando. De vez en cuando aparecen en la iglesia. Tibieza espiritual. Segundo, pobreza. Siga leyendo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, 16, 17. ¿Qué me dice? Tú dices, yo soy rico. Oiga, tú dices, a la otra le dijo, tienes nombre de que vives y estás muerto. Y a este le dice, tú dices, yo soy rico. Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Oiga, la Odisea era tan rica que un terremoto acabó con la ciudad. Y ellos por orgullo rechazaron la ayuda de Roma y con sus propios recursos levantaron la ciudad. Miren lo ricos que eran. Eran ricos materialmente hablando. Tú dices, eres rico. La iglesia, oye, no
no sé, ahora no usan vitrales. Hay iglesias allá en Santo Domingo que usan un vitral. ¿Y saben lo que cuesta un vitral? La puerta principal de 2 páginas, de 2 hojas grandes con un tremendo vitral. Y todas las ventanas con tremendos vitrales de ángeles y cosas. ¿Saben cómo se hace un vitral? Eso es una obra con mucha delicadeza, una obra, diríamos, de grandes artistas y lo que cuesta hacer un vitral. Entonces, todas las ventanas con vitrales, cuando entra esa luz se refleja y cuando usted está sentado que mire esos vitrales, esas imágenes religiosas, usted se siente como que está en el cielo. Lo que cuesta esos vitrales. Y cuando usted, esa iglesia es así, cuando usted va llegando y tiene el parqueo, mira, son Lamborghini, Mercedes. O sea que no hay Toyota, Tesla, no hay Toyota, ni Honda, no, ni Chevrolet, ni Ford, esa palabra no existe en esa iglesia. Amén. Ni menos, tampoco Kia. Amén. Tú dices, soy rica. ¿Qué más decía la iglesia? Y de nada tengo necesidad. ¿Qué más decía? Pero no sabes que eres desventurada. ¿Qué más le dice? Miserable. Wow. Lo tiró por el desventurada. Miserable. Pobre, ciego y desnudo. No, pero la acabó, ¿verdad que sí? La acusa de tibieza. La acusa de que es pobre. La acusa que es ciega. Y la acusa que estaba desnuda. Oigan, son muchas acusaciones contra esa iglesia. La sazonó bien sazonada. Bueno, ahí está. No nos podemos crecer mucho porque de repente viene Cristo y nos sazona y nos pone en nuestro lugar. Amén. Esas fueron las presentaciones. Pero mostrando su misericordia, Cristo ofrece 3 consejos a la triste situación de esta iglesia. Primer consejo. Por tanto, yo te aconsejo, oye el consejo de Cristo. Número 1. Que compres de mí oro refinado en el fuego, Oiga, para que seas rico. ¿compres de mí qué? Oro refinado en el fuego para que seas rico. ¿Y qué es ese oro? Pureza. Es oro refinado en el fuego. O sea, obras de pureza. Compres de mí oro refinado en el fuego. Pureza espiritual. Aleluya. ¿Qué más? Y vestiduras blancas para vestirte. Como está desnudo, la solución es que compres ropa. Pero en este caso va a comprar vestiduras blancas. ¿Y qué significa la vestidura blanca? Santidad. Correcto. ¿Y qué más? A la ceguera, porque también era ciega. Estaba desnuda. Para que no te desnuda, compra de mí vestiduras blancas. Para que sea rico, ¿qué le dijo? Compra de mí oro refinado por el fuego. Falta algo más. Era ciega. Colirio. Compra colirio. ¿Y qué es el colirio? Mira, esta ciudad, la Odisea, era famosa también por su escuela de medicina. Y en su escuela de medicina se producía bastante colirio y se comercializaba como para curar las enfermedades de la vista. Y ellos conocían el colirio perfectamente bien. Así que si los médicos piensan ahora que lo inventaron, ya hace tiempo que la medicina había inventado el colirio y que ya existía. En este caso, no es ese colirio normal. Usted compra una botica para limpiarse los ojos porque le arden los ojos y se lo compra. O le dan cualquier medicamento para los ojos. En este caso, compra de mí colirio. O sea, ven a mí y te voy a vender lo que te hace falta. Primero, para que seas rica, te voy a vender oro refinado por el fuego. Para que no sigas pobre, desventurada, miserable. Segundo, para que no estés desnuda, compra de mí vestiduras blancas. Y tercero, para que no seas ciega. ¿Y de qué ceguera me hablas? ¿Ceguera física? Ceguera espiritual, exactamente. Ahora, llamado a actuar, 2 acciones urgentes son requeridas. Versículo 19.
Yo reprendo y castigo a todos los que aman. a todo el que ama. Siga. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 20. Estoy aquí, Estoy a la toco la puerta y puerta. Aleluya. O sea que ya es personal. El llamado a Cristo es personal, no a la iglesia. Como hay tanta deficiencia, tanta corrupción en la iglesia y tanta mortandad de la iglesia, simplemente dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré y cenaré con Alguien me dijo, la Odisea es la iglesia apóstata. Y en esta iglesia apóstata, para usted ser salvo, no puede estar fijándose en el pastor o el hermano o el diácono, porque no va a ser salvo. Tiene que poner su vista en Cristo Jesús. Amén. Yo tenía problemas cuando me convertí al Evangelio. Me fijé en un hermano que era líder de la iglesia y luego me di cuenta que todas las amiguitas que yo invitaba a la iglesia, él me la estaba enamorando. Yo le dije, varón, este no está confundido, yo no soy un santo, un ángel. Y se quitó la camisa, mira a ver si tengo alita atrás. ¿Verdad que no tengo alita? Yo soy un hombre normal. Digo, pero tú no puedes hacer eso. Estás mal. Entonces le dije yo, cuando me cambio de iglesia, peor todavía. Otro escándalo más grande. Digo, no, pero no puede ser. Digo yo, ¿y a quién miro? Y entonces ahí encontré escritura que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces digo yo, no puedo fijarme en los hombres. Si tú quieres ser salvo, fíjate de Dios de todo corazón. Sigue a Cristo, sigue a Dios, no te fíes en los hombres, podemos fallar. Yo puedo fallar porque soy humano. Y el que está mirando, fijándose en mí, lamentablemente puede caer también. Amén. Fíjate de Dios. Es posible que pueda ofender a alguna persona, a algún hermano. Es posible que tal vez lo ofenda de palabra, lo ofenda de hecho. Eso es posible. Entonces, por lo tanto, la única persona que nunca nos va a ofender ni nos va a defraudar, ¿quién es? Cristo Jesús nunca te va a defraudar. Es el ejemplo perfecto. Sigue siempre a Cristo. Llamado a actuar. Arrepiéntete. Amén. Llamado a actuar. Versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. No importa que ninguno pase por acá. No te lleve que el otro no lo está haciendo. Ah, pero fulano lo hace igual. Oye, te estoy dando un consejo para que no haga. No, pero fulano aquí que lo hace. ¿Y por qué tú me dices a mí? ¿Qué usted va a hacer? ¿Poner los ojos en hombre o poner los ojos en Cristo? ¿Verdad? No te puedes fijar que otro lo haga. Tú tienes que ver si es o no es de Dios. Amén. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén. Promesa a los vencedores, versículo 21. El que venciere, le daré que se siente conmigo. ¿Dónde? En mi trono. ¿Por qué buscaban ellos? Buscaban progreso, prosperidad, buscaban reconocimiento social, buscaban like, aprobación social, grandeza. Pero la grandeza que tienen no es nada. Si tú oyes el consejo y te arrepientes, yo te voy a dar grandeza. La que tú estás buscando y no la encuentras. ¿Cuál es la grandeza? Te daré que te sientes conmigo en mi trono. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, también ustedes, los vencedores, se van a sentar conmigo en el trono. Amén. Esta es una promesa que tiene su cumplimiento cuando vemos en Apocalipsis 20, amén, 24, tiene su cumplimiento. Advertencia final. El que tiene oído, que oiga.